Buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Estamos muy contentos, muy felices, de parabienes los kantianos, porque estamos presentando estos 3 volúmenes que salieron gracias al esfuerzo y la colaboración de Gustavo Leiva, de Pedro Stepanenko, de la UAM Iztapalapa y de la UAM Coajimalpa, en un tiempo realmente sorprendentemente rápido, ¿sí? Y que en verdad quedaron bastante lindos. Ya el contenido es una cosa distinta, pero por lo menos las portadas están excelentes. Estos trabajos, ustedes saben, bueno, algunos de ellos o la mayoría fueron presentados en el último congreso de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española, que se realizó aquí en México, y pasaron luego por un proceso obviamente de dictaminación estricta por pares, etcétera, y el resultado fueron estos 3 volúmenes, uno dedicado a temas el primero a temas de filosofía teórica, el segundo a temas de filosofía práctica, de ética y filosofía política, y el tercero a temas de estética y filosofía de la religión. Tenemos el gusto y agradezco de antemano la presencia de Dulce María Granja, conocida por todos nosotros, Francisco Iracheta y Damián Bravo, que nos han accedido muy amablemente y muy gustosamente a hacer la presentación de los 3 volúmenes. Bueno, no cada uno, claro está. Creo que no necesitamos hacer demasiadas presentaciones de los presentadores. Todos somos amigos y colegas y viejos conocidos. Solamente de nuevo reiterar el agradecimiento y no sé por dónde empezamos. Creo que podemos empezar dándole la palabra a Dulce María y vamos luego después con Francisco y finalmente vamos de reversa, ¿no? Hacia el volumen. Del 3 al primero. Del 3 al 1, exactamente. Muchas ¿Vale? gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a todos ustedes. Y pues yo procedo con este texto que tengo preparado. Es para mí una gran satisfacción estar con ustedes para presentar el volumen 3, que es el que me han asignado a mí, de Rostros de la Razón, las actas del Congreso, como acaba de decir Álvaro, realizado por la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española en la Ciudad de México durante septiembre de 2016, en el que se reunieron algunos de los investigadores y estudiosos más destacados del pensamiento de Kant en lengua española. La filosofía del pensador de Königsberg ha ejercido influencia profunda y duradera en prácticamente todas las dimensiones del pensamiento humano. El volumen que ahora presentamos está dedicado a filosofía de la religión, filosofía de la historia y la estética y la teleología de la crítica de la facultad de juzgar, pues en esos temas el influjo de la filosofía kantiana ha sido tan grande como su fama. Tal y como corresponde a los estándares que rigen la investigación de una sociedad científica internacionalmente reconocida como es la SECLE, esta aplica en sus trabajos de investigación el sistema de dictamen de doble o incluso triple ciego, lo cual nos asegura la gran calidad que caracteriza a la recepción, el desarrollo y la crítica de la filosofía kantiana en la lengua española. En lengua española se estudia Kant y se le estudia con originalidad, diversidad y rigor argumentativo. Los 11 estudios que conforman el tercer volumen se encuentran repartidos en 3 núcleos teóricos. El primero de estos núcleos teóricos se dedica a la filosofía de la religión y está integrado por 4 estudios a los que me referiré en su orden de aparición. El primero de ellos corresponde a Pedro Jesús Teruel, de la Universidad de Valencia, en España. Presenta una sugerente explicación en torno a un problema desconcertante: el origen de la propensión humana
al mal moral. Tomando el problema en el punto en el que Kant lo dejó, Teruel agrega nuevos elementos tomados de las neurociencias, pues el problema de la acrasia, es decir, el problema de ese estado mental en donde a sabiendas dejamos a un lado la razón y las consecuencias de nuestros actos para ir tras de una decisión que entendemos que no será buena para nosotros, es un problema complejo que radica en nuestra propia naturaleza como seres humanos. Desde el ángulo de la neurofilosofía, Teruel aborda el problema de por qué actuamos en contra de nuestro mejor bien, por qué actuamos en contra de la decisión buena a favor de la decisión mala. Teruel sugiere que las inclinaciones y la voluntad no pertenecen a esferas incomunicadas entre sí en el plano de la moralidad, de modo que hay una estrecha relación e influencia de las inclinaciones en la adopción de máximas. Para Teruel, la emergencia de la razón pura práctica no es una ganancia adquirida de una vez por todas en la especie humana, sino que ha de serlo de nuevo en cada existencia del ser humano singular. Por las limitaciones del tiempo, 20 minutos, 25, paso enseguida al siguiente, correspondiente a Leonardo Rodríguez Duplá, de la Universidad Complutense en Madrid, quien expone la tercera sección del libro kantiano sobre la religión e insiste en un punto común a Teruel, en que la lucha del principio bueno y el malo por el dominio sobre el hombre no es una lucha totalmente en solitario, ni tiene lugar únicamente en el universo cerrado de la conciencia individual. Sí, pero además es un empeño colectivo cuyo escenario es la historia universal. Para Rodríguez Duplá es necesario transformar radicalmente las relaciones entre los seres humanos y construir una sociedad nueva, en la que el recelo y la desconfianza no envenenen la convivencia. La noción de comunidad ética verdaderamente universal tiene como cometido el fomento o cumplimiento de la moralidad, lo cual es incompatible con aspirar a alcanzar una superioridad ilegítima sobre los semejantes. No aspirar a ser más que los otros seres humanos, ni competir con ellos por una posición de privilegio en la constelación estelar, es el embrión, dice Rodríguez Duplá, primero de una comunidad ética que podría crecer ilimitadamente y estaría llamada a abarcar a la humanidad entera. Este deber de fundar una comunidad ética es un deber moral del género humano hacia sí mismo, para consigo mismo, porque es condición necesaria del pleno desarrollo de la razón humana en todas sus vertientes y manifestaciones, y porque lo que está en juego es el destino moral del género humano. Una comunidad ética verdaderamente universal es un medio indispensable para vencer la propensión al mal, alcanzar el logro de la virtud moral y garantizar la paz entre las naciones. Kant también designa a esta comunidad ética como iglesia invisible o iglesia verdadera, pues la aventura moral del ser humano no es solitaria, sino que es una actitud del corazón, dice Rodríguez Duplá, que necesita la fundación de un marco de convivencia en el que todos los seres humanos puedan integrarse, dando muestras claras de que no aspiran a una superioridad sobre los demás. Paso al siguiente
estudio que corresponde a Eduardo Charpenel de la Universidad Panamericana en México. Él se encarga de examinar y caracterizar una noción kantiana muy importante y con un gran potencial polisémico, que hace que incluso su mera traducción al castellano no tenga hasta la fecha del día de hoy un acuerdo unánime. Me refiero al término Gesinnung. Charpenel se refiere a él como disposición fundamental y le interesa destacar las relaciones que guarda con el autoconocimiento, la autoconciencia y el carácter, a fin de dar respuesta a la pregunta sobre si el género humano está condicionado a obrar de una forma contraria a lo que prescriben los principios morales. Nuevamente, el mal radical. En otras palabras, Charpenel nos ofrece una nueva faceta de la respuesta a la pregunta sobre la propensión al mal. Charpenel caracteriza finalmente la noción de la noción de Gesinnung y señala que es un acto de libertad que antecede a toda experiencia temporal posible y que no es fechable dentro de la temporalidad, pero que incide dentro de la misma. Se trata, pues, de una elección de orden inteligible realizada desde fuera de la temporalidad. Enseguida nos hace ver la importantísima vinculación que guarda con el autoconocimiento y finalmente rastrea y discute dos distintas interpretaciones de la doctrina kantiana del mal radical correspondientes a dos comentadores muy influyentes, Allen Wood y Christoph Horn. Frente a estas posiciones, él toma distancia crítica de ambas, pues considera que tomando esa distancia crítica puede ofrecer una interpretación más comprensiva de la posición kantiana. El cuarto y último estudio, yo lo quisiera dejar a un lado porque es el que yo realicé, y si gustan lo brincamos. ¿No? Bueno, seré igual de breve. El cuarto estudio corresponde a Dulce María Granja de la Metropolitana de Iztapalapa. Este trabajo considera dos tendencias en la interpretación de la filosofía kantiana de la religión. La primera puede designarse como interpretación tradicional y sostiene que la filosofía kantiana de la religión es una serie de fragmentos incoherentes añadidos a la filosofía moral y desvinculados totalmente del resto de la filosofía crítica, la cual, dicha sea de paso, no constituye un sistema unitario. Los partidarios de esta interpretación tradicional consideran que Kant es un escéptico refractario a los asuntos de la religión y se busca más bien secularizar su pensamiento. Apartándose de dicha tendencia, el objetivo del trabajo es mostrar que la interpretación tradicional no es ni la única ni la mejor alternativa disponible para examinar la filosofía kantiana de la religión, ofreciendo evidencias textuales suficientes para probar que la filosofía kantiana de la religión es parte fundamental e inseparable de la filosofía crítica, considerada como un conjunto sistemático, y que Kant es un pensador religioso importante. Con estos estudios se cierra el primer núcleo teórico. El segundo núcleo teórico de nuestro libro se dedica a la filosofía kantiana de la historia y nos presenta dos estudios que adoptan puntos de vista y líneas de interpretación sumamente similares, cosa que los hace, a mi gusto, todavía más interesantes, porque están escritos separadamente. El primero de dichos estudios tiene como autora a Eliana Beade, de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina.
El segundo estudio tiene como autor a Wilson Herrera, de la Universidad de Rosario. No es coincidencia, la otra es la Universidad Nacional y esta es la Universidad de Rosario en Colombia. Beade analiza las premisas subyacentes en las concepciones kantianas del progreso y de la historia y sostiene que el interés práctico de la razón proporciona el criterio último que legitima la adopción de cierto punto de vista para que algunos sucesos históricos resulten más significativos que otros. Una tesis muy fuerte. Para Beade, dicho punto de vista es aquel que impone la esperanza en el progreso como un deber. Por su parte, siguiendo en esto por completo a Beade, por su parte, Wilson Herrera sostiene que la estrategia que sigue Kant para darle sentido a la historia es acudir a la idea de progreso entendida como una idea regulativa. Se trata para Wilson Herrera, de una exigencia práctico-moral que nos permite enjuiciar los eventos históricos. Nos presenta el deber de recordar ciertos eventos del pasado y la obligación orientada hacia el futuro de tener esperanza en que los esfuerzos por realizar la idea de libertad que nos plantea la razón se habrán de realizar en este mundo. Lo que más me llamó la atención aquí es que ese deber de recordar está anclado para Wilson Herrera a ese deber del futuro. El deber del pasado está anclado al deber del futuro. Esto me pareció de veras muy sugerente, muy interesante, que pasado y futuro puedan leerse de este modo. Bueno, eso por lo que toca, ¿qué más? Al segundo núcleo. Paso al último núcleo teórico. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Que forma parte del libro que nos ocupa y que está destinado a la estética y la teleología en la crítica de la facultad de juzgar, y que está compuesto por 5 estudios que presentaré igualmente en orden de aparición. Sandra Palermo, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina, se propone esclarecer la relación de Kant con Spinoza a partir de las antítesis de las 3 primeras antinomias y de la tesis de la 4ª antinomia de la crítica de la razón pura. Sin embargo, Palermo considera que la cuestión de la relación Kant-Spinoza debe ser colocada en torno al problema de la totalidad. Palermo sostiene, creo yo muy acertadamente, que en la crítica de la facultad de juzgar, Kant presenta 2 diferentes perspectivas de la lectura de la posición de Spinoza. La primera lectura es denominada por ella ontológica, pues dice Palermo que Kant considera que la unidad sustancial de Spinoza es una unidad ontológica y no una unidad de fines. Aquí, la sustancia spinociana implica la negación de la unidad de fines, fundamentalmente porque se constituye como negación de toda la serie y por lo tanto de la posibilidad misma de algo así como un mundo. La segunda lectura, en cambio, es denominada cosmológica, porque aquí sí hay un mundo, en el cual, sin embargo, dice Palermo, solo hay espacio para el determinismo natural. Para Palermo, la confrontación con Spinoza constituye un momento fundamental de la definición kantiana del concepto de totalidad. Lo que está en juego a la hora de definir la relación entre el filósofo de Königsberg y el filósofo de Ámsterdam es justamente el modelo de totalidad y por ende el modelo de razón con el que ambos trabajan. Paso al siguiente ensayo, el siguiente estudio. Corresponde a Silvia de Luján,
de la Universidad Nacional San Martín en Argentina. Se ocupa de examinar el carácter negativo de la reflexión estética presentada en la analítica de lo bello de la crítica de la facultad de juzgar. Ahí el análisis de lo bello es indicado mediante partículas negativas y por contraposición de conceptos. Se comprende lo bello como sin interés, sin concepto y sin fin, desvinculando de este modo a lo bello respecto de las condiciones que determinan la objetividad, así como de las condiciones de determinación de la acción. Para Silvia de Luján, el carácter negativo de las categorías empleadas por Kant para indicar la índole propia de la belleza conduce al concepto positivo, y aquí creo que está la importante aportación de esta colega, al concepto positivo del libre juego de las facultades. Silvia de Luján señala que la conciencia reflexiva del libre juego de las facultades es la base del enjuiciamiento de la belleza y significa que la estética kantiana, para ser comprendida correctamente, ha de entenderse como una crítica del gusto. Paso enseguida al siguiente de los estudios. Roger Pérez, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, analiza en un ensayo muy breve, pero muy bien acotado, la teleología moral de lo sublime, vinculada a una fundamentación de la acción de los seres humanos como seres racionales libres, abriendo con ello la vía para una comprensión del ser humano como un ser perteneciente a una esfera distinta de la empírica, la esfera moral, y como fin final, dice Pérez, de la creación. Paula Órdenes es la siguiente autora, doctoranda de la Universidad de Heidelberg. También aborda los juicios estéticos de lo sublime, pero desde el punto de vista del concepto de la síntesis. Ella comienza examinando la síntesis judicativa en general y sus elementos distintivos. Posteriormente considera tanto la síntesis homogénea como la heterogénea y muestra cómo es que dan lugar a la diferenciación entre juicios matemáticos y juicios dinámicos, respectivamente. Por último, Paula Órdenes explica cómo todo esto se refleja en la distinción de lo sublime matemático y lo sublime dinámico. Hace un recorrido, sí, por la crítica de la facultad de juzgar, pero no deja atrás, no deja menos presente a la primera crítica. Me refiero ya, por último, a la última de las investigaciones con las que se cierra el libro que estamos presentando y que corresponde a Luciana Martínez, de la Universidad de Buenos Aires, quien examina el concepto de genio que Kant expone en las lecciones de antropología de la década del silencio que inicia en 1770 y allí se ciñe a esa década. Aquí se parte nuevamente del análisis de lo sublime. Nuestra autora destaca que para Kant el genio es original y autónomo, que produce dándose a sí mismo sus reglas y sin imitar. También señala la dificultad, y este es a mi gusto lo interesante de la aportación de Luciana Martínez, señala la dificultad que plantea la educación del genio, toda vez que los procedimientos escolares usuales enseñan a seguir un mecanismo y con ello impiden que el individuo desarrolle el talento genial, si es que lo tiene. Para Kant, la genialidad no puede enseñarse, pero sí puede ser obstruida por una educación inadecuada. Desde fines de la década del silencio y hasta la crítica de la facultad de juzgar de 1790, el tratamiento kantiano del genio se centrará en la noción de espíritu
entendida como capacidad para vivificar y expresar ideas estéticas, así como de la producción de objetos bellos. En efecto, el genio, concluye nuestra autora, será una condición de posibilidad para la producción del arte bello. Y con esto estoy por concluido. Muchísimas gracias a Dulce por tan magnífica presentación. Damos la palabra entonces a Francisco Iracheta, quien nos va a platicar del segundo volumen. Así es, muchas gracias Álvaro. Pues buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Y en efecto yo voy a comentar el segundo volumen, que es Filosofía Moral, Política y del Derecho. Entonces voy a proceder primero mencionando de manera bastante general 3 aspectos que considero importantes y a la vez críticos de esas aportaciones, y después, así como la doctora Dulce, pasaré a hacer revisión de los 3 ensayos que completan este volumen. Bueno, el tomo en cuestión se divide en 2 partes, filosofía moral y filosofía política y del derecho, y bueno, pues estas 2 partes, la filosofía moral y la filosofía política y del derecho, cubren prácticamente los escritos de filosofía práctica de Kant, ¿no? Su obra práctica consiste básicamente en una fundamentación de la moral, y cómo esta fundamentación de la moral después se abren 2 grandes avenidas, que es la metafísica, bueno, donde Kant habla de la doctrina de la virtud, la doctrina del derecho, la metafísica de las costumbres, pero estas 2 devienen de la fundamentación de la moral. Y digamos que en términos prácticos, Kant hace una fundamentación de la moral que tiene estas 2 grandes vertientes, ¿no? La filosofía o las discusiones en torno a la virtud ética y el derecho. En ambos casos, en estos 2 apartados, que es la filosofía moral y la filosofía política y el derecho, hay una conducción en el orden de las contribuciones que van de la fundamentación del deber moral, como acabo de decir, basándose justamente en la libertad ontológica, hacia un sistema de deberes que es necesario considerar como trabajo previo a la antropología. Eso para el caso específico de la parte ética. Y es una conducción que muestra pues un conocimiento claro del proyecto filosófico moral de Kant, y una preocupación escolar de gran altura de mostrar que la ética de Kant no es solamente una ética formalista, como pues muchos críticos de Kant han sustentado, ¿no? Creo que la parte de la ética muy claramente pues insiste en la necesidad de pasar de una ética formal o una ética rigorista hacia una doctrina de las costumbres que tenga una aplicación en la antropología y en el obrar humanos. Me parece que todos los autores comparten entonces la opinión, como lo expresa uno de los ensayistas, que la ética de Kant no está, cito, privada de concreción en la experiencia o se halla fatalmente desvinculada de las condiciones reales de la agencia racional humana. Aquí acaba la cita. Y por otro lado, en la parte de la filosofía política y del derecho, hay igualmente un hilo conductor en el orden de las contribuciones, de la teoría a la práctica, podríamos decir, de la teoría a la práctica de la filosofía práctica misma, que va del derecho natural en Kant y que tiene como punto de partida, como ya lo dije, una fundamentación moral, hacia el derecho positivo, los derechos humanos, el cosmopolitismo, el derecho penal y el retributismo en un contexto concreto de la realidad política y social de Colombia. Este es uno de los ensayos pues, más aplicados de todo este volumen, que trata de explicar cómo es la ética, o más bien la doctrina retributiva de Kant para el caso de las negociaciones entre el gobierno y las FARC en Colombia. Y por otro lado, hay otro ensayo con el cual culmina esta edición, que intenta especificar de qué manera la filosofía política de Kant, su filosofía más bien del derecho, perdón, tiene una aplicación en la bioética y en los bioderechos. Entonces, bueno, en primera instancia, pues cada uno de las 2 partes que está conformado este texto tiene esta orientación que va de lo más teórico hacia lo más práctico, tanto en la parte de la ética como del derecho y la política. Me queda claro que los ensayistas revelan un conocimiento escolar profundo de la filosofía práctica de Kant, y al mismo tiempo los editores mantienen un sentido orientativo exigente y muy bien estructurado en cuanto al orden histórico y filosófico que siguen los escritos prácticos del filósofo de Königsberg.
A ello se añade, por si lo anterior fuera poco, que todos los ensayos del volumen, con excepción tal vez de la contribución de Otfried Hoffe, que no sé si él escribió originalmente en alemán y se hizo una traducción, o se escribió en español, no sé, pero pensando que, bueno, que él escribe originalmente en alemán, todos los ensayos están escritos originalmente en español, lo que indudablemente acerca a Kant de mejor manera al especialista y estudiante de la filosofía kantiana de habla hispana. El volumen contribuye entonces de manera riquísima y notable al forjamiento y solidez de los estudios de Kant en idioma español. Y por último, creo que estos dos puntos anteriores valen por sí mismos la edición, pero además me gustaría añadir otro elemento, que si bien existe un claro hilo conductor en cuanto al orden histórico que va de la fundamentación a la práctica, también el volumen contiene, al menos a mi modo de ver las cosas, 2 o 3 ensayos que rompen de tajo con una visión canónica de la filosofía práctica de Kant, y a partir de los cuales los otros ensayos del volumen, tanto de la parte ética como de la parte de la filosofía política y del derecho, pueden abordarse con ojos más críticamente inquisitivos, más de lo que fueron originalmente escritos por sus respectivos autores. Hablando desde la ética, hay uno de los ensayos de Hoyos, que en la parte ética genera controversia de si esta concreción que va de lo más fundamental de la libertad ontologizada hacia la práctica de los deberes concretos, si esto es posible desde el andamiaje trascendental, que supone compromisos ontológicos gruesos, los llama el autor, y que es precisamente el concepto de libertad trascendental o autonomía que Kant intenta deducir en la tercera parte de la fundamentación metafísica de las costumbres, y que asume como un hecho de la razón en la segunda crítica. El autor hace una crítica feroz a la idea de una causalidad espontánea, se centra más bien en un criterio de racionalidad que deja a un lado la libertad trascendental, y que en este sentido, al no haber una deducción de una libertad como tal, pues pone en entredicho la supuesta aplicación de una libertad a un ámbito netamente antropológico, en donde se pueden manifestar los diferentes deberes de virtud. Eso por el lado que tiene que ver con la ética. Y desde la filosofía política y del derecho, justamente el ensayo de Otfried Hoffe presenta una innovadora manera de entender el sustento de los derechos humanos desde Kant, no desde una interpretación ética, sino más bien desde una interpretación explícitamente jurídica, en donde la libertad ya no tiene esta connotación metafísica, esta ontología gruesa de la que habla de Hoyos, sino más bien se refiere a la libertad externa de la que Kant habla en la metafísica de las costumbres, y que creo que de alguna forma es posible asimilar con la libertad práctica, tanto de la primera crítica, o el tipo de libertad netamente humana que Kant habla en la segunda crítica también. Desde la perspectiva de Otfried Hoffe, entonces, pues es un error igualmente sustentar una consideración de los derechos humanos, filosóficamente hablando, desde esta ontología gruesa, y más bien hay que irnos a un entendimiento netamente jurídico de los derechos humanos. Creo que estos dos ensayos, el de Hoyos y el de Hoffe, que habría que preguntar a los editores si los pusieron justamente en el centro de cada una de las dos partes que consiste el volumen, pues fue justamente para generar una especie de parteaguas en la interpretación de cada una de las dos partes del texto. No sé si esto fue una intención que se siguió a propósito, o más bien fue un hilo conductor en torno a lo que se fue tratando previamente en cada uno de los ensayos y lo que venía después. Esto, bueno, pues lo podemos platicar, pero sí creo que cuando llegamos a estos ensayos, los que forman parte precedente y los que vienen después, que están interpretados de manera muy canónica y que siguen una argumentación, pues en la mayoría de los casos muy directa de la filosofía kantiana, pues pueden ser leídos con una perspectiva un tanto más crítica. No quiero decir que el resto de los ensayos carezcan de esta aportación crítica, pero me parece que son los que se hallan más fuera del canon, digamos, habitual del que leemos a Kant. Entonces, bueno, dicho estas tres cosas, que pues hay un orden que va de lo más fundamental a lo más práctico. En segundo lugar, pues los textos están escritos en español, tienen un gran rigor argumentativo y un gran conocimiento de las obras de Kant, y en tercer término estos aspectos críticos, pues paso a hacer una revisión breve de cada uno de los ensayos.
El primer ensayo, Concepción de la moralidad en el canon de la KRB y a la luz de la fundamentación de la metafísica y las costumbres, por Sebastián Cabezas de la Universidad de Chile, da cuenta de la necesidad de salir de la condición motivante de la acción moral, tal como se plantea en el canon de la primera crítica, pues se trata precisamente de un motivo condicional. El móvil de nuestras acciones, tal como lo presenta Kant en el canon de la primera crítica, no reside en la ley moral misma, sino más bien por lo que de ella esperamos que se siga, que de acuerdo con Kant es la consecuencia de la felicidad si actuamos siguiendo la ley, ¿no? La felicidad en proporción con la virtud o la dignidad de ser felices. Kant, como sabemos, tiene un argumento en la fundamentación metafísica de las costumbres, un argumento que él llama práctico y que es un argumento distinto a lo que señala en el canon de la primera crítica, en donde ya no es este motivo o fin el que nos debe de incentivar a actuar de acuerdo con el principio de la moral, sino más bien es el deber por el deber mismo, o el principio mismo de la autonomía por el hecho mismo de pensar nuestra existencia desde este doble punto de vista que Kant supone en la fundamentación. Creo que entonces es un acierto ver desde el punto de vista de la fundamentación cómo el argumento del canon, desde el punto de vista de la ética, es un argumento incompleto, un argumento condicional, que si Kant se hubiera quedado únicamente en ello, pues no habría ocurrido esta segunda revolución copernicana que llama Henry Allison, que es el descubrimiento de la autonomía, descubrimiento o, no estoy seguro, tal vez la otra palabra podría ser pues la invención de la autonomía, como lo ha llamado también Schneewind. El caso es que en efecto hay una transición argumentativa del canon, de la primera crítica hacia la fundamentación, que vale la pena tomar en cuenta cuando estamos reflexionando sobre la evolución del pensamiento ético de Kant. Me parece que es un ensayo que hace una contribución importante en relación a la condicionalidad que está presente en la primera crítica y la manera como esta condicionalidad se supera, de acuerdo con Kant, con el argumento de la tercera parte de la fundamentación, que es el paso de la metafísica y las costumbres hacia la crítica de la razón pura práctica. El segundo ensayo, la deducción del imperativo categórico en la fundamentación, una propuesta de reconstrucción de Fernando Moledo de la Universidad de Buenos Aires, muestra de manera concisa y muy bien argumentada el largo camino de la deducción que Kant hace en la tercera parte de GMS, o sea, de la fundamentación. Fernando Moledo sí argumenta en favor de una deducción, algo que para algunos otros filósofos como Dieter Henrich, por ejemplo, que ha trabajado mucho estos temas, considera que no hay una deducción como tal en la fundamentación metafísica y las costumbres, o que es una deducción por lo menos que no puede entenderse en el mismo sentido en que se entiende la deducción de las categorías que Kant hace en la primera crítica, y por estas diferencias en torno a lo que significa una deducción, y que Kant no aclara de manera puntual en qué consiste esta deducción, a diferencia de lo que hace con las categorías en la primera crítica, pues es difícil seguirlo como una deducción en cuanto tal. En la segunda crítica, como sabemos, pues Kant ya renuncia a cualquier tipo de deducción teórica que pueda hacerse de la autonomía y de la ley moral, y más bien apela a este argumento del hecho de la razón, que, bueno, pues para muchos contemporáneos de Kant significó un retroceso, mientras que para otros autores contemporáneos sigue siendo un argumento válido. Por lo menos así lo ve Henry Allison o Christine Korsgaard como algunas de las intérpretes contemporáneas. Se trata de un ensayo, entonces, que sigue con especial cuidado la estructura del argumento de la deducción contenida en la tercera parte de la fundamentación metafísica de las costumbres, y que lo recomiendo ampliamente para quien pues quiera ahondar en la manera como Kant procede en esta tercera parte de la fundamentación. No es un ensayo que trata la primera parte de la fundamentación o la segunda, es decir, la parte de la filosofía popular o la parte misma de la enunciación de los principios, sino se centra en lo que Kant llama pues la deducción del principio de la moralidad. Y entonces se centra el artículo en los 4 parágrafos que constituye esta deducción, 4 parágrafos que está dividido en 3 partes, que es la introducción, el parágrafo 1, la preparación del argumento, que son los parágrafos 2 y 3, y finalmente la deducción en sentido estricto, que es el parágrafo 4.
El tercer ensayo, que es aquel al cual me refiero, de Luis Eduardo Hoyos, de la Universidad Nacional de Colombia, Kant y la motivación racional, aporta una perspectiva crítica de esta deducción, de la que acabamos de ver anteriormente, de la fundamentación, desde la cual Kant busca fundamentar la motivación moral en el deber. Mientras que en el primer ensayo vemos que la motivación de la acción moral estriba en la felicidad como consumación del acto moral, y en la fundamentación, que es lo que hace el segundo ensayo, pues Kant hace esta deducción de la autonomía como el presupuesto por el cual actuamos siguiendo el imperativo categórico. En ese tercer ensayo, Luis Eduardo Hoyos pues hace una crítica radical al concepto de libertad trascendental y a la idea de autonomía que está presente en la segunda crítica. Moledo mostró Moledo asiente que Kant sostiene en su deducción que debemos ver las leyes del mundo del entendimiento, que no es la aproximación de las perspectivas. Creo que esto es algo también muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pues leyendo esta deducción. Hay que verlo desde el punto de vista en el cual Kant trata la distinción entre el mundo nouménico y el fenoménico como puntos de vista, o más bien como mundos, ¿no? Porque una nos da una perspectiva pues más bien epistemológica, cómo deberíamos de ver las cosas si estas no fueran fenómenos, o cómo habría que entenderlas. Y otra es la suposición de asumir nuestra existencia en esta realidad de libertad ontológica, que pues nos sitúa en un mundo completamente distinto a nuestra realidad sensible, ¿no? Y me parece que Kant a veces no es muy claro de si está hablando de una perspectiva o está hablando efectivamente de dos mundos o de esta dualidad ontologizada. Y aunque ha habido intentos importantes de pues indicar con claridad el significado de estos matices o sus diferencias, pues creo que sigue habiendo una fuerte controversia en qué es lo que Kant exactamente quería hacer. Quería mostrar que somos realmente libres porque pertenecemos a ese mundo ontológico que es distinto a nuestra sensibilidad, o únicamente basta la perspectiva de suponer que es posible representarnos las cosas no de acuerdo a nuestra intuición, pero pensar en la posibilidad de que es posible tener una aproximación de las cosas en sí mismas. Sin embargo, si nada más esto, si únicamente se refiere a una perspectiva, nos quedaríamos en el ámbito epistémico, que es lo que Kant justamente quiere superar cuando está llevando las cosas a un dominio práctico, ¿no? No basta decir que tenemos la posibilidad de imaginar cómo pueden ser las cosas en sí mismas, o pensar en la posibilidad de que las cosas pueden ser vistas en sí mismas. Una cosa es simplemente decir otra, y otra es asumir que habitamos en una realidad suprasensible, ontológica, que es la libertad trascendental, y a través de la cual podemos actuar libremente. Entonces creo que en la tercera parte de la fundamentación, si es una deducción práctica, Kant no puede apelar simplemente a los puntos de vista, sino que tiene que asumir una posición ontológica mucho más fuerte. ¿Qué es lo que Hoyos habla en términos de el grueso ontológico de la ética kantiana, y que es muy problemática en términos de su aplicación como causalidad? Yo estoy de acuerdo con Hoyos en este sentido. Yo pienso que si nosotros seguimos muy de cerca la manera como Kant resuelve la tercera antinomia en la crítica de la razón pura, pues podemos ver que la libertad es posible si, solo si, la comprendemos sin tener un influjo directo con la causalidad natural. Por eso Kant dice que es compatible con la causalidad natural. Es compatible por el hecho mismo de que es incompatible, en cuanto a que no puede transgredir las leyes naturales. Entonces el pensamiento que hace posible salir de la tercera, de la antinomia o del presunto conflicto de la razón consigo mismo, es la posibilidad de pensar en una causalidad libre, pero que no interfiere en la marcha del mundo natural. Si esta es la solución teórica al problema de la libertad trascendental, entonces pues no queda claro de qué manera, desde el punto de vista teórico, pues esta puede incidir en el mundo de la sensibilidad o nuestro mundo empírico concreto, ¿no? Creo que sin que Luis Eduardo Hoyos vaya directamente a ese argumento, sí considera que es un problema aterrizar la causalidad por libertad o la causalidad nouménica al mundo sensible, a nuestras inclinaciones mismas, y a la manera igualmente como Kant piensa que se estructuran nuestras máximas, que tienen que ver con nuestros principios subjetivos y nuestras inclinaciones. Entonces, él considera que hay una eficacia de la libertad trascendental
hacia su aplicación, y que por lo tanto nos deberíamos de quedar únicamente con un análisis racional del imperativo categórico. Lo que nos hace ser seres éticos no es nuestra libertad, sino nuestra motivación racional, punto, ¿no? Es un argumento netamente procedimental y en donde pues creo que hay un éxito en no meternos en todas las oscuridades que representa el concepto de libertad trascendental como tal. Entonces creo que después de este ensayo, bueno, ¿qué ocurre con los dos anteriores, ¿no? El primero pues nos dice que la salida de una motivación condicionada tiene que estar en el deber por sí mismo, que es lo que Kant hace en la fundamentación, pero resulta que este deber por sí mismo supone esta autonomía, que es una libertad ontologizada, y entonces, pues cuando llegamos al tercer ensayo, parece que los dos anteriores no han cumplido con el éxito que se han pretendido hacer, en tanto que quieren solventar el problema de la motivación ética. El cuarto ensayo, Decisión y ejecución en la ética kantiana, de Leonardo Tovar González, de la Universidad de Santo Tomás, retoma el tema de la motivación en el asunto de la ejecución, la incidencia efectiva del acto en la ética de Kant. El autor defiende el punto de que lejos de haber una ruptura metaética entre el formalismo deóntico de los escritos sobre filosofía moral de los 80 y el examen de la vida virtuosa en el texto de la siguiente década, es decir, la metafísica y las costumbres, existe una continuidad, ¿no? Entonces aquí volvemos, digamos, si en el tercer ensayo hubo esa ruptura, en el cuarto ensayo regresamos a una lectura canónica en la que hay una continuidad que va desde este argumento ontológico fuerte hacia la aplicación de la libertad al ámbito del quehacer humano. Este texto retoma lo que el anterior echaba de fuera, en efecto, la ontología de la libertad, y se argumenta en favor de la tesis de que esta libertad conduce a una ejecución en la que existen motivaciones adicionales y del discernimiento prudencial. El autor hace una examinación pues, muy concisa sobre el silogismo práctico, hace una comparación con el silogismo práctico aristotélico, muestra cómo el ejemplo que da Kant del silogismo práctico en la crítica de la razón práctica no es muy acertada, pero finalmente la aplicabilidad de la ley, la aplicabilidad de todos estos andamiajes metafísicos que se llevan a cabo en la metafísica y las costumbres es lo que posibilita en última instancia llevar la formalidad de la ética rigurosa hacia los actos humanos o los actos antropológicos. La propuesta del autor es ligar el principio con el acto y lo hace atendiendo la doctrina de la virtud, los deberes que Kant enuncia en la doctrina de la virtud como deberes que son propiamente humanos. El ensayo igualmente incluye una gran cantidad de referencias hacia reflexiones que hizo Kant en la década de los 80 y de la década del 90, lo cual es muy ilustrativo porque generalmente estas reflexiones pues no forman parte de su corpus crítico o no por lo menos que tengamos un acceso a ellos de manera directa, y entonces pues esto enriquece mucho la perspectiva y le da un horizonte amplio a la reflexión kantiana que creo que es muy importante. El quinto ensayo después, algunas observaciones comparativas entre la división de los deberes éticos en la Metaphysique del Sitten de Kant y la Sittenlehre de Fichte, de Vicente de Haro Romo de la Universidad Panamericana, reflexión en torno a las similitudes y diferencias que tienen entre sí los sistemas filosóficos de las costumbres de Kant y Fichte. Igual que el anterior, asume que la ley de la libertad se aplica al hombre. Dice el autor que la doctrina de la virtud es coherente con la ética trascendental desde un principio a priori que se expone en la fundamentación metafísica de las costumbres y en la segunda crítica, pero que solo se aplica y por tanto despliega como sistema en esta segunda parte de la metafísica de las costumbres. Entonces, asume nuevamente como el cuarto autor esta lectura canónica que hay una transición de la libertad trascendental hacia los escritos pues más aplicados a la praxis, que es la metafísica de las costumbres o la religión o incluso la antropología, y que pues esta continuidad hay que verla en términos de una aplicación, ¿no? Yo creo que esto es problemático porque en la metafísica de las costumbres pues Kant no retoma el argumento de la libertad trascendental y de qué manera se derivan los diferentes deberes a propósito de esa libertad trascendental. Creo que el ensayo de Kant, tanto de la doctrina de la virtud como de la doctrina del derecho, pues apuntala más
doctrinas, en el caso de la ética, de ciertos deberes, de ciertas costumbres, que eran características del pensamiento racionalista alemán, que vienen desde Wolff y que pueden ser estudiados igualmente en ciertos contextos socioculturales, pero yo no alcanzo a ver una clara exposición de qué manera esos distintos deberes, los deberes perfectos e imperfectos, se deducen de la libertad trascendental, o de qué manera esos propios deberes son consistentes con el imperativo categórico, no por lo menos con la fórmula de ley universal, y si acaso hay algunas cuestiones reflexivas que tienen que ver con la fórmula de la humanidad, pues tampoco es muy claro, por ejemplo, por qué el hecho de descuidar nuestros talentos como un deber imperfecto, ¿verdad? Como un deber imperfecto sea lógicamente consistente con lo que dice Kant en términos de tratarnos como fines y no como medios, ¿no? Me gustaría entender de una manera mucho más clara en qué consiste esa relación. O lo que dice Kant a propósito de utilizarnos como simples objetos sexuales cuando nos masturbamos o cuando tenemos una relación sexual que no busca únicamente la procreación, ¿no? ¿En qué sentido eso transgrede un orden de libertad trascendental, o en qué sentido eso nos hace vernos como medios? Pues no es muy claro. Entonces, por eso creo que la metafísica de las costumbres pues ofrece este panorama completo de las virtudes, pero no a manera de una deducción del imperativo categórico que Kant intentó determinar tanto en la fundamentación como en la crítica de la razón práctica. El autor hace un análisis pues realmente interesante entre lo que dice Fichte y lo que dice Kant, pero bueno, pues yo me centro en esta reflexión únicamente en la parte de Kant, porque desconozco la teoría de la virtud de Fichte. El último ensayo de la parte concerniente a la filosofía moral, intitulado Ética pura o ética impura, Kant, el racismo y la ceguera del color, de Luis Moisés López Flores, toca precisamente el tema con el que Kant busca culminar su proyecto ético, a su vez la antropología práctica. Este es un ensayo también pues que se inscribe dentro de el ámbito crítico o más crítico de lo que podemos encontrar en todos los diferentes ensayos, y pues el autor intenta mostrar que si bien el punto de vista neutro desde el cual Kant deduce la ley moral puede llevarnos a una neutralidad del color o una situación en la que no actuamos racistamente, sin embargo hay ciertas problemáticas que tienen que ver con matices, llama el autor, matices del color, que pueden suponer ciertas prácticas racistas. Y el autor hace un análisis, un estudio cuidadoso de diferentes obras en las que Kant pues sí parece manifestar un cierto racismo ante las personas de color o las que no son blancos europeos, como incapaces de alcanzar la elevación moral que alcanzarían estos seres blancos europeos y sobre todo hombres, ¿no? También en la doctrina del derecho pues ya ha sido notado que Kant no es muy simpatético con las mujeres, por lo menos no cuando las ve como ciudadanas, que las ve como ciudadanas de segunda clase, y entonces creo que hay, y el autor muestra de manera pues muy clara cómo hay en Kant pues una cierta discrepancia entre sus opiniones antropológicas por un lado y por otro lado sus posturas de una ética pura. Por ello el autor hace una distinción entre una ética pura y una ética impura, y bueno, el ensayo escépticamente acaba mostrando o señalando que no es muy claro cómo la ética kantiana, en efecto, a pesar de su neutralidad, pueda conducir a una imparcialidad radical. Con esto termina la primera parte de los ensayos dedicados a la ética. Y la segunda parte del libro, todavía tengo un poco de tiempo. 5 minutos. Okay. La segunda parte del libro, que incluye ensayos concernientes a la filosofía del derecho de Kant, parte de la metafísica de las costumbres. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos 7 ensayos. El primero de Enzo Solari, de la Pontífica Universidad Católica de Chile, que se intitula El carácter moral del derecho según Kant. Aborda el planteamiento kantiano de las relaciones de la moralidad con el derecho, y la pregunta que intenta contestar es si Kant sigue de alguna manera la tesis de la conexión necesaria, o más bien la tesis de la separabilidad, es decir, si la teoría del derecho es separable de la postura moral o no lo es, ¿no? Y el autor acaba señalando que no lo es, que hay una continuidad entre la posición moral y la del derecho. Voy a ir un poco más rápido.
El siguiente ensayo, que es de María Guadalupe Martínez Fischer, del Centro de Investigación Social Avanzada de la UAM Iztapalapa, intitulado Reflexiones en torno a la doctrina kantiana del derecho natural, explora el sentido en el que la doctrina del derecho kantiana es justnaturalista. La autora busca mostrar que debido a que es posible entender la argumentación de la metafísica y las costumbres en clave de una argumentación justnaturalista, hay un matiz de acuerdo con el cual Kant es justnaturalista, ¿no? Hay una discusión de si Kant es un filósofo del derecho justnaturalista o no. La autora piensa que sí lo es, al menos en el sentido en que es natural a los seres humanos ser seres racionales. Esta racionalidad sería parte de nuestra propia naturaleza, y puesto que Kant deriva los derechos jurídicos de la naturaleza racional, pues sí podríamos decir que hay un justnaturalismo en Kant. Hay un juego con el concepto de libertad acá que, bueno, pues nuestra autora ya nos podría explicar después si hay una comprensión aquí de la libertad en el sentido en el que Kant trata esta libertad como externa o en un sentido más bien trascendental, ¿no? Esto es un tema que pues queda por ahondar un poco más. Entonces, la doctrina del derecho puede ser comprendida justnaturalistamente no porque parte de las inclinaciones humanas, sino porque el hombre es un ente de razón y de voluntad partícipe de la libertad, ¿no? ¿De qué libertad? Pues bueno, ese es el tema que habría que revisar. El siguiente ensayo de la doble naturaleza del derecho en Kant, de Óscar Cubo Ugarte, de la Universidad de Valencia, se enmarca dentro del mismo contexto. La clave de la normatividad jurídica la ofrece la noción de derecho natural, entendido como derecho racional. La idea entonces es nuevamente argumentar de qué manera la fundamentación moral conlleva a una doctrina de los deberes, tanto éticos como jurídicos, y de qué manera hay una consistencia en esta relación. El tercer ensayo, que es el de Otfried Hoffe, es el que argumenta que los derechos humanos deben de tener una concepción más bien jurídica y no ética, y esta concepción jurídica pues la defiende no dentro de los textos canónicos de la filosofía práctica, en algunos otros textos históricos, por ejemplo, Ideas universales para una filosofía de la historia, igualmente en La paz perpetua, saca también algunas ideas de teoría y práctica, es decir, ensayos no propiamente fuertes de la obra de Kant, sino ensayos periféricos en los que se puede argumentar cómo es que Kant defiende una noción de derecho humano desde el punto de vista jurídico. Otfried Hoffe también renuncia a una concepción trascendental de la libertad kantiana, o a lo que Habermas llamaría una de trascendentalización de Kant, ¿no? Creo que es una perspectiva de los derechos humanos desde esta destrascendentalización. El siguiente ensayo, Kant y el derecho cosmopolita, de Gustavo Leiva, reflexiona en torno al problema del orden y el derecho cosmopolitas en Kant, y partiendo de la idea de Reinhard Brandt, según la cual el motivo del mundo público común determina la teoría del conocimiento, la ética, la estética, la filosofía y la religión, la antropología y la filosofía del derecho, Leiva mantiene que para el caso del derecho, cito, la filosofía de Kant puede ser comprendida como un esclarecimiento de las condiciones de posibilidad de una regulación jurídica de las relaciones entre los sujetos en el interior de las comunidades progresivamente más amplias, como en el interior de un orden cosmopolita. Es decir, hay una interpretación del cosmopolitismo de Kant dentro de este contexto de lo que significa lo común o lo que significa el espacio abierto, y el autor pues explica que el derecho de hospitalidad como el derecho cosmopolita no es suficiente para poder atacar algunos de los problemas contemporáneos que tienen que ver con las inmigraciones masivas, que tienen que ver con el despojo de muchas personas de sus comunidades, y que requerimos reforzar un derecho cosmopolita de una manera mucho más fuerte, ¿no? Mucho más sólida. Y finalmente, los dos últimos dos ensayos, el derecho penal en Kant, los límites del retribuismo, de Francisco Cortés Rodas, de la Universidad de Antioquía en Colombia, y el problema de los bioderechos a la luz del pensamiento de Immanuel Kant, de María de Jesús Vázquez Loveiras, de la Universidad de Santiago de Compostela, buscan explicar o aplicar la filosofía del derecho de Kant a la instancia político-social del proceso de negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, por un lado, y los problemas de la bioética y los bioderechos respectivamente, ¿no? Entonces culmina esta obra con esta parte de la filosofía del derecho hacia una aplicación de problemas sociopolíticos de nuestro continente, en este caso el problema de las FARC por un lado, y por otro lado cómo se podría aplicar la filosofía del derecho de Kant a temas de bioderecho y de bioética. Gracias, perdón, me retraso. Muchas
Muchas gracias por la presentación y finalmente damos la palabra a Damián Bravo, quien nos va a comentar el contenido del volumen 1, que está dedicado a temas de filosofía teórica. Bueno, pues gracias, Álvaro. Yo quisiera comenzar agradeciendo la invitación y la oportunidad de compartir la mesa con estos ponentes y de presentar este libro, ¿no? En primer lugar, porque se trata de autores que no solamente son especialistas en la obra de Kant o comentaristas interesantes y que hacen la obra de Kant actual, sino que además tenemos el privilegio de tener aquí unos volúmenes en los cuales tenemos autores que son, diría yo, divulgadores importantes de la obra de Kant en la lengua española. A lo que me quiero referir es a que entre los autores que tenemos en nuestra compilación se encuentran traductores de las obras más importantes de Kant, ¿no? Tenemos a Mario Caimí, que es el traductor de la obra cumbre de Kant, que es la crítica de la razón pura, pero además es el autor de la traducción más seria, más completa, más elaborada que existe de esa obra, ¿no? Está la doctora Dulce María Granja Castro, ¿no? No está en el volumen que a mí me toca comentar, pero ella es traductora de la crítica de la razón práctica. Y de vuelta al volumen que a mí me toca presentar, tenemos a Pablo Oyarzún, que es el traductor, uno de los traductores de la crítica del juicio. Así que, bueno, no solo son conocedores de los textos kantianos, sino que son divulgadores, diría yo, de los textos kantianos en español. Yo me voy a concentrar en unos cuantos artículos de esta compilación, de este primer volumen, aquellos en los cuales creo que por lo menos tengo la capacidad de atizar un poco ahí la discusión, sobre todo aprovechando que algunos de los aludidos se encuentran aquí entre nosotros. Yo voy a comenzar hablando del texto de Pedro Stepanenko, que lo tenemos por acá. Por una simple razón, a pesar de una que otra nota al pie de página perdida por ahí, creo que el texto de Stepanenko es un texto que se inscribe completamente en la epistemología kantiana. Es decir, podemos decir que es una discusión epistemológica en la cual está circunscrito su ensayo. Voy a dar dos elementos para la discusión. Una de ellas es esta idea kantiana muy famosa, una idea epistemológica kantiana, una idea acerca del conocimiento, según la cual el conocimiento solo se da cuando tenemos la cooperación de dos facultades. Por un lado la sensibilidad, por otro lado el entendimiento. Sensibilidad entendida como la facultad de ser afectados por los objetos, y el entendimiento como la capacidad de pensar estos objetos conforme a reglas. Y estas dos facultades tendrían dos tipos de representaciones que son correspondientes a la facultad de la sensibilidad. Bueno, ella es la responsable de darnos intuiciones, mientras que el entendimiento nos da conceptos. Esta serie de ideas kantianas viene además acompañada de la idea de que intuiciones y conceptos son representaciones heterogéneas, es decir, las intuiciones nos dan un conocimiento inmediato de los objetos, mientras que los conceptos nos dan un conocimiento mediato de ellos. Entonces, aquí está el fundamento de que, por lo menos de forma provisional, se diga estas dos representaciones son heterogéneas. Por otro lado, en la epistemología contemporánea hay una tesis según la cual algunas representaciones, se puede decir de algunas representaciones que tienen un contenido no conceptual, ¿no? En especial se dice algunas percepciones, podemos decir, que tienen un contenido no conceptual. Dadas estas dos cosas, por un lado la tesis de la heterogeneidad entre intuiciones y conceptos en la epistemología kantiana,
más la tesis contemporánea de que algunas representaciones tienen contenido no conceptual, pues hay una forma muy natural de leer esta tesis contemporánea como ya estando en la epistemología kantiana, al menos en ciernes, a saber, decir que las intuiciones tienen contenido no conceptual, ¿no? Es en este sentido, en esta discusión que se inscribe el texto de Stepanenko. Stepanenko va a discutir con dos no conceptualistas mexicanos o México-uruguayos. Bueno, menciona por ahí a Álvaro, pero el texto de Stepanenko, que está en esta compilación, es una discusión con un no conceptualista mexicano que es Efraín Lazos, ¿no? Yo escribí lo siguiente acerca del texto de Pedro, que debo decir me parece un texto bastante serio. Este artículo contiene una serie de distinciones conceptuales que en mi opinión contribuyen a clarificar la naturaleza de la discusión filosófica. En efecto, Stepanenko distingue en primer lugar entre dos sentidos que se le da a la palabra contenido en la presente discusión. Por un lado, contenido puede querer decir lo que hay dentro de algo, como el contenido de una caja, de una carpeta o, metafóricamente, el contenido de un archivo. Stepanenko considera que una extensión importante de esta acepción de la palabra contenido es cuando hablamos de los elementos que constituyen una sustancia compuesta, como cuando decimos que una mezcla tiene un alto contenido en potasio o calcio. Por otro lado, en las discusiones filosóficas, por ejemplo en la filosofía del lenguaje o filosofía de la mente, lo que se entiende generalmente por la palabra contenido es aquello acerca de lo cual son algunas representaciones, oraciones o proposiciones dadas. Una importante idea en este contexto es aquella según la cual el contenido de una representación es aquello o aquel objeto al que la representación se refiere. Entonces tenemos estos dos sentidos de la palabra contenido. Por un lado, contenido como algo que está dentro de algo o como el elemento de una sustancia, y por otro lado, contenido como aquello a lo que tal representación se refiere. Una vez hecha esta distinción, Stepanenko procede a una segunda distinción que es muy importante para entender la discusión presente. Stepanenko afirma que podría entenderse la tesis no conceptualista de dos formas distintas. Por un lado, la tesis sería que intuiciones y conceptos tienen objetos distintos por contenido, en el sentido de que intuiciones y conceptos se refieren a cosas u objetos distintos. A esto Stepanenko le llama la tesis sustantiva, o la forma sustantiva de entender la tesis no conceptualista. Por otro lado, asumiendo que intuiciones y conceptos se refieren a las mismas cosas, la tesis no conceptualista afirmaría que las intuiciones se pueden referir a esas mismas cosas independientemente de los conceptos, es decir, sin ayuda de conceptos. Stepanenko rechaza la tesis sustantiva, arguyendo que en tal caso ningún juicio podría referirse a los contenidos de la intuición, convirtiendo la tesis de la cooperación, a la que había hecho referencia al principio, cooperación entre sensibilidad y entendimiento, algo completamente inútil. Entonces, si la idea es que intuiciones y conceptos se refieren a cosas distintas, dice Stepanenko, no podríamos explicar que los juicios empíricos se refieran a las mismas cosas que las intuiciones. Aquí Stepanenko considera una posible objeción. La cooperación entre sensibilidad y entendimiento no es inútil, pues las intuiciones se refieren a objetos particulares, mientras que los conceptos se refieren a propiedades, un poco entendiendo conceptos como en el sentido fregeano. Stepanenko responde que, dado el contexto presente, ello implicaría que es posible representar objetos particulares sin apelar absolutamente a ninguna propiedad de ellos, porque la tesis es que se puede referir a los objetos. Y considera poco probable Stepanenko que el no conceptualista contemporáneo quiera ir por esa ruta. Cito a Stepanenko, dice: el no conceptualista tendría ahora que hacer plausible la posibilidad de representar particulares sin apelar a la representación de propiedades, ya que sólo de esa manera podría defender que las intuiciones no requieren conceptos para representar particulares. Sin la ayuda de propiedades, las intuiciones quizá podrían representar particulares solo determinando
posiciones en el espacio y en el tiempo. Pero esto resulta demasiado abstracto para satisfacer al no conceptualista, que encuentra en la riqueza de las experiencias una de sus principales razones para hablar de contenidos distintos a los conceptuales. Termina la cita. En otras palabras, el no conceptualista tendría que afirmar que a pesar de toda su riqueza y de la multiplicidad que las caracteriza, las intuiciones representarían objetos sin representar propiedades. Y a Stepanenko le parece poco probable que el no conceptualista kantiano esté dispuesto a afirmar esto. Stepanenko procede ahora a la segunda interpretación de la tesis no conceptualista, aquella según la cual las intuiciones refieren a las mismas cosas que los conceptos, pero son capaces de llevar a cabo esta representación o referencia sin necesidad de apelar a absolutamente ningún concepto. En este caso, creo que Stepanenko cuenta con evidencia textual bastante explícita que apoya su interpretación, sobre todo cuando se lee detenidamente la deducción trascendental de las categorías. Stepanenko, en efecto, señala, entre otros, el siguiente pasaje, que concluye dicha sección de la primera crítica. Cito a Kant. Toda síntesis, por medio de la cual es posible la percepción misma, está sometida a las categorías. Y puesto que la experiencia es un conocimiento por medio de percepciones conectadas, las categorías son condición de posibilidad de la experiencia y tienen, por lo tanto, validez a priori también con respecto a todos los objetos de la experiencia. Ante este pasaje, Stepanenko afirma, y vuelvo a citar a Stepanenko, tomando en consideración esta cita, resulta imposible imaginar circunstancia alguna de nuestra vida mental consciente en la cual pueda haber para Kant intuiciones sin conceptos. Entonces, esta tesis, Stepanenko la refuta de forma, apelando a evidencia textual, diciendo, bueno, Kant no defiende tal tesis, ¿no? Ahora voy a hacer un pequeño comentario al texto de Stepanenko. Un comentario me parece pertinente para concluir esta breve presentación del artículo de Stepanenko. Cuando Stepanenko intenta clarificar el concepto de contenido, quizás habría sido pertinente enfatizar que en buena parte de la filosofía, y muy especialmente en la filosofía de Kant, el contenido se entiende precisamente como aquello que se opone a la forma. Quizá Stepanenko afirmaría que este aspecto ya se ha tomado en cuenta en lo que él llamó la primera acepción de la palabra, el de el contenido de una caja o de los materiales que componen una sustancia o una mezcla. Pero mi observación es que el haber analizado la noción de contenido precisamente en oposición a la palabra forma, habría dado cierta plausibilidad, al menos provisional, a la tesis no conceptualista. Pues en efecto, Kant habla de las formas de la intuición, espacio y tiempo. Y cuando Kant habla de esta manera, quiere decir que así como hay formas, también hay contenidos de la intuición. Todo lo que ocupa espacio y tiempo, o todo lo que llena el espacio y tiempo, sean objetos empíricos o meras sensaciones. Kant ciertamente cree que ninguno de estos posibles objetos puede ser integrado en el todo sistemático de la experiencia sin la aplicación de conceptos puros. En eso tiene razón Stepanenko. Pero ya que se asume por ambos lados de la controversia que el conocimiento es un acto de síntesis, también debe reconocerse que cuando las intuiciones ya han sido referidas o asociadas a objetos, estamos más bien ante el resultado de tal acto de síntesis. Puede verse al no conceptualista como interrogando qué es lo que sucede y cuáles son las condiciones de posibilidad de este acto de síntesis. Bueno, paso ahora a comentar el texto de Caimi, que como he dicho es un investigador argentino muy importante, que ha trabajado bastante, sobre todo la filosofía teórica de Kant, y él tiene un texto en nuestra compilación que es bastante, diría yo, es una especie de apología de Kant, y es una interpretación de la filosofía de Kant y de una tesis que ya se mencionó por acá, la famosa revolución copernicana de Kant, ¿no? El objetivo del artículo de Caimi es defender la revolución copernicana de Kant de la objeción según la cual, al volver a poner al hombre en el centro del universo, del conocimiento, se trata más bien de una contrarrevolución tolemaico-antropocéntrica, ¿no?
Esta es una objeción se conoce muy bien por Bertrand Russell, ¿no? Dice, bueno, al afirmar Kant que los objetos se rigen por nuestro conocimiento, dice Russell, eso no es una revolución copernicana, es una contrarrevolución tolemaica, ¿no? El hombre en el centro, ¿no? Fundamental para el proyecto de Cailly es la distinción entre el hombre, y el sujeto trascendental de la filosofía kantiana. Básicamente lo que va a decir Cailly es, bueno, cuando Kant dice el concepto, podemos decir que Kant afirma que el sujeto trascendental con sus conceptos puros rige los objetos que son conocidos, pero dice Cailly, no hay que confundir el sujeto trascendental en Kant con el ser humano, ¿no? Que es un objeto empírico más, ¿no? Cuando Kant habla de que el objeto se rige por el sujeto, se refiere principalmente a la tesis defendida, justamente otra vez, en la deducción trascendental de las categorías. En esta sección de la primera crítica, Kant toma como punto de partida que solo tenemos acceso a representaciones y que la objetividad de esas representaciones, es decir, su referencia a un objeto, no se puede afirmar más que a partir de la necesidad que hay en ciertas conexiones entre ellas. A partir de ello, Kant argumenta que la objetividad buscada, dado que es a priori, no puede explicarse más que haciendo referencia al hecho de que en la unidad de la percepción se encuentra la base de la unidad de los objetos y por tanto su constitución en tanto objetos. De ahí la afirmación, la existencia misma de los objetos depende de esa síntesis. Una vez que se establece que este sujeto rige al objeto, que este sujeto que rige al objeto es la unidad sintética de la percepción, cabe señalar que Kant define tal unidad sin necesaria referencia a un sujeto humano o empírico. Unidad sintética de la percepción a priori es la síntesis de lo múltiple según una regla a priori, dice Kant. En este tipo de reflexiones, Kant da indicios, según Cailly, de una concepción impersonal de la percepción, lo mismo que en la crítica, cuando habla de la unidad de la conciencia como ese yo o él o ello, la cosa que piensa, dice Kant, mediante el cual no se representa nada más que un sujeto trascendental de los pensamientos igual a X, una incógnita, ¿no? Propone Cailly lo siguiente, y cito a Cailly: podríamos decir que puesto que la percepción en el cumplimiento de su función está sujeta a las condiciones subjetivas de la sensibilidad, es la aplicación la que la hace subjetiva y humana. Considerada abstractamente, la percepción es impersonal, es una condición general de una conciencia finita. Termina la cita. Queda la pregunta de por qué llamamos yo a esa unidad sintética. Hay quien cree que tal nombre es innecesario, por ejemplo, Lichtenberg y Fichte. Cailly considera que sí hay una función que se cumple con ese yo, impedir la multiplicación de yoes, ¿no? Tendría que ser un yo unitario, dice él. El yo pienso debe poder acompañar todas mis representaciones. A esta famosa frase de Kant dice Cailly: el sujeto de la percepción no es múltiple, sino que es único a pesar de toda la multiplicidad y variedad de sus aplicaciones concretas en el conocimiento. La conciencia de la propia identidad, que es lo propio del yo, sirve solamente para consolidar la unidad del principio supremo de apercepción. Solo un sujeto consciente de sí y de su identidad, es decir, un yo, puede ser caracterizado como una unidad suprema, más allá de la cual no se puede ir. Entonces, básicamente, Cailly termina diciendo, no hay que confundir al sujeto trascendental con el sujeto humano, pero de todas maneras podemos hablar de que hay un sujeto unitario ahí realizando un acto de síntesis. Esto es, creo que, una pregunta que se le podría plantear al texto de Cailly es: ¿qué quiere decir este acto de síntesis? Y si se puede entender este acto de síntesis sin referencia alguna a algún proceso de conocimiento. ¿Se puede entender la palabra acto sin referencia al tiempo? Si no se puede entender, me parece que esas críticas de subjetivismo que se le hacen a Kant por parte de gente como Russell se seguirían planteando a pesar de lo que diría Cailly. ¿Cómo vamos más o menos? O ya casi. 10 minutos. 10 minutos. Ok,
Voy a pasar a un artículo de un investigador que se llama Jacinto Rivera de Rosales, que es de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, si no me equivoco. Este artículo de la UNED, ¿no? de distancia. Este artículo de Rivera de Rosales tiene relación con el anteriormente comentado de Caimí, tanto en tema como en orientación filosófica. Es decir, también este artículo va a ser una especie de apología de la filosofía de Kant. En particular, va a querer defender a Kant de los ataques que se le hace desde una corriente contemporánea de interpretación de Kant que se ha llamado el nuevo realismo, ¿no? Entre ellos está un investigador que se llama Marcus Gabriel, muy joven por cierto, y otro que se llama Mauricio Ferraris, y el texto de Jacinto de Rosales es realmente una crítica al texto de Ferraris, que se llama Goodbye Kant, un poco haciendo eco de la película misma de Goodbye Lenin. Entonces Mauricio Ferraris escribe el libro que se llama Goodbye Kant. Concentrándose en Ferraris, quien en su libro Goodbye Kant hace énfasis en la independencia del mundo con respecto a los conceptos que son utilizados a la hora de conocerlo, Rivera de Rosales, al igual que Caimí, considera que tal afirmación solo puede considerarse contraria a la filosofía de Kant si se malentiende a la crítica de la razón pura, y en particular la distinción fundamental entre subjetividad empírica y subjetividad trascendental. Entonces aquí tenemos otra vez una coincidencia de dos autores que estaban escribiendo independientemente, ¿no? Básicamente las críticas a Kant se deben a que no se lo entiende bien porque no se está distinguiendo entre sujeto empírico y sujeto trascendental. Los objetos empíricos no dependen ontológica ni epistemológicamente de la subjetividad empírica de los sujetos humanos que conocen el mundo. Ello es compatible, según Rivera de Rosales, con afirmar que los objetos del mundo responden a exigencias a priori de una subjetividad trascendental, que debe ser entendida como una acción ideal de apertura al mundo. Cito a Rivera de Rosales. El sujeto trascendental es la acción que sitúa mi subjetividad empírica individual, así como la realidad fenoménica de la humanidad en cuanto especie en su totalidad, y la pone después de los dinosaurios, mucho después de que la Tierra surgiera. Eso es lo que no ve Ferraris y la conciencia común, y lo que quiere recuperar el idealismo trascendental. Por consiguiente, Ferraris interpreta erradamente el sujeto de la revolución kantiana como un sujeto empírico real, situado realmente en un espacio y en un tiempo concreto y limitado, con lo cual estaríamos propiamente en una revolución tolemaica. Entonces, básicamente la idea es, esas críticas a Kant estarían en lo correcto si el sujeto trascendental kantiano fuese algo parecido a un sujeto empírico. Termina la cita. Un poco más adelante, al referirse a un ejemplo de Ferraris sobre una rosa y sobre el hecho de que tenemos que reconocer que si desenfocamos la vista y se duplica la imagen de la rosa, sería absurdo afirmar que existen dos rosas, Rivera de Rosales afirma, y vuelvo a citar a Rivera de Rosales, pero reflexionemos, somos nosotros los que afirmamos que la rosa está ahí independiente de nuestra representación empírica, y lo afirmamos no porque en ese momento se nos imponga con su propia realidad, sino porque al pensarla, lo pensamos necesariamente según las formas a priori de la objetividad. Podemos hacer abstracción de nuestra existencia empírica, pero no de nuestro pensar y sus formas cuando pensamos. Entonces, básicamente la idea es, sí, claro, si yo desenfoco la vista o me aprieto el ojo, a lo mejor veo dos rosas, pero no por eso voy a pensar que hay dos rosas, ¿no? Dice Rosales. Pero de todas maneras la tesis del idealismo trascendental se sostiene porque al pensar la rosa o cualquier objeto del mundo no puedo hacer abstracción de las formas, de los conceptos puros para pensarlos, ¿no? Ahora viene mi comentario a este texto de Rivera de Rosales. Con el presente texto de Rivera de Rosales sucede algo parecido a lo que sucede con el de Caimí. Si bien es cierto que las acusaciones de subjetivismo vengan de Russell o de Ferraris, a menudo parecen desatender la distinción kantiana entre la subjetividad empírica y la subjetividad trascendental, considero que para desterrar por completo esas acusaciones tendría que mostrarse que ellas no son pertinentes en el nivel trascendental de reflexión. En el caso particular de Rivera de Rosales, los dos pasajes que acabo de citar
pone en evidencia que esta discusión se habría beneficiado mucho del tratamiento de una famosa objeción al argumento kantiano. Me refiero a una objeción hecha por el filósofo e intérprete de Kant en el siglo XIX, Friedrich Adolf Trendelenburg. Esta objeción de Trendelenburg se conoce como la alternativa desatendida, o los comentaristas en inglés le llaman la neglected alternative, ¿no? Según esta objeción, si la empresa epistemológica de Kant en la primera parte de la crítica a la razón pura, en la estética y en la analítica, si esta empresa es exitosa, lo que nos muestra es, a lo sumo, que existen condiciones a priori sin las cuales no podemos conocer el mundo: espacio, tiempo, categorías, principios, bla, bla. Unidad de percepción. Pero al inferir que estas condiciones a priori no se refieren a cosas objetivas en el mundo independiente de la mente, Kant parece operar con esta presuposición infundada. Parece que Kant está trabajando con esta disyuntiva. O bien el espacio y el tiempo son a priori, o bien son condiciones de las cosas en sí mismas. De ahí que se hable de una tercera opción que parece estar desatendida, en efecto, por lo menos una opción que parecería lógica en este punto. ¿Por qué no podemos tener conocimiento a priori de objetos que son independientes de la mente? Me parece que el texto de Rosales y lo que acabo de leer claramente cae en esta crítica, ¿no? Porque nos está diciendo, pero no podemos pensar la rosa sin pensar en nuestras categorías a priori, ¿no? Entonces, la vieja objeción de la alternativa desatendida diría, bueno, sí, ¿qué tal si no puedo abstraer de esas condiciones? Pero de todas maneras también se refieren al mundo objetivo, ¿no? Por lo demás, a mi juicio, la tarea de desterrar por completo las acusaciones de subjetivismo en contra de Kant tendría que incluir una especificación de lo que quiere decir subjetividad trascendental que demuestre que efectivamente está completamente errado Russell o Marcus Gabriel, o errada quien cree que Kant habla de algo similar a la subjetividad empírica al hablar de la subjetividad trascendental. Desafortunadamente, creo que esto no se logra en el texto de Rivera de Rosales. Tratando de aclarar el concepto de subjetividad trascendental en Kant, Rivera de Rosales nos dice lo siguiente: el yo pienso es una acción ideal de entender el mundo y no puede ser sin él. No es algo trascendente que formara parte de un mundo inteligible real paralelo al empírico. Solo soy consciente de mí como conciencia en el acto de determinar el mundo. O sea, solo soy consciente de mí configurando lo empírico. Termina la cita. Creo que en pasajes como este queda claro que la subjetividad trascendental se pretende entender de todas maneras como un acto de síntesis, un acto de entender. Más aún, se habla de mí, de una conciencia que es autoconciencia. Pero a menos de que se especifique qué es un acto de síntesis, que es a la vez autoconciencia, pero que no es empírico ni temporal, me temo que las acusaciones de subjetivismo no han sido respondidas. Tenemos... Voy rápidamente para... Simplemente no quiero terminar sin comentar el texto excelente de Oyarzún, ¿vale? Hay un texto muy bueno en esta compilación de Oyarzún, que en realidad es la interpretación de un pasaje, de un aforismo de Lichtenberg, que es un filósofo y además un científico y un traductor, un lingüista contemporáneo de Kant, que en sus famosos Sudelbücher afirma lo siguiente. Este es el aforismo, lo leo entero, de Lichtenberg. Dice: nos hacemos conscientes de ciertas representaciones que no dependen de nosotros. Otras, creemos nosotros, al menos dependerían de nosotros mismos. ¿Dónde está el límite? Solo conocemos la existencia de nuestras representaciones y pensamientos. Se piensa, habría que decir, tal como se dice, relampaguea. Decir cogito ya es mucho, tan pronto como se traduce por yo pienso. Suponer el yo, postularlo, es una necesidad práctica. Termina la cita. Obviamente es un aforismo un poco denso, ¿no? Bueno, Oyarzún explora las diversas e importantes ideas contenidas en este aforismo. Por un lado está el punto de vista característico de gran parte de la epistemología moderna, es decir, la idea de que solo tenemos acceso directo a representaciones de objetos y no a los objetos mismos. Para decirlo con Kant, incluso los objetos que llamamos externos, en el sentido de espaciales, no son externos en el sentido trascendental de absolutamente independientes de la mente.
Pero como bien nota Oyarzún, el aforismo de Lichtenberg también alude a la idea humeana de David Hume, de que entre las representaciones a las que tengo acceso, no hay una a la que pueda llamársele con toda legitimidad yo, ¿no? Mis representaciones e ideas son, por ejemplo, las de tristeza o alegría, calor, frío, rojo, blanco, pero no hay ningún objeto en estas representaciones que sea absolutamente permanente. El aforismo concluye con la propuesta de que esas representaciones no le pertenecen a ningún sujeto en particular. Debería decirse por eso, se piensa, tal como se dice, relampaguea. Oyarzún explora las diferencias entre la conclusión de este aforismo y las ideas kantianas acerca de la vacuidad de la unidad lógica de los pensamientos. Pues el aforismo parece admitir la interpretación de que ante la sustancia de un yo sustancial y permanente, lo único que queda es la dispersión de las ideas, y por ello no es casual el ejemplo del relámpago. Leo ahora un breve pasaje del texto de Oyarzún, que toma como punto de partida la famosa frase de Kant en los paralogismos, en la deducción, que ya mencionamos antes, el yo pienso tiene que poder acompañar a todas mis representaciones. Esto es Oyarzún, dice, el punto que me parece disocia a Lichtenberg de Kant consiste en entender que ese poder, esa posibilidad constitutiva, no pertenece primariamente al yo, no puede serle atribuida simplemente, sino que es el yo el que ante todo pertenece a ese poder. El yo puede ser el que es en cuanto se apropia de ese poder en la actualización de la conciencia posible a propósito del acto sintético al que da unidad, pero en esa misma actualización se le hace presente como poder originario de la posibilidad lo que en última instancia es inapropiable del pensar y cómo pensar, es decir, el yo pienso. Esto inapropiable es lo que se denotaría con el se piensa o ello piensa. Termina la cita. Me gustaría concluir este breve comentario sobre el artículo de Oyarzún proponiendo una posible vía de desarrollo de las ideas en él expuestas. Me pregunto si se puede reconocer tanto por un lado la unidad meramente lógica del pensamiento que le interesaba asegurar a Kant, como por otro lado el carácter impersonal de este mismo pensamiento, que es lo que le interesa a Lichtenberg. Pero hacer todo esto sin tener un solo pensamiento de más, como diría Bernard Williams, ¿no? Sin tener one thought too many. En este caso, la idea que sobraría, que estaría de más, sería toda referencia a un supuesto acto sintético que les da unidad a los pensamientos. Pues es precisamente esta idea de acto sintético lo que parece justificar, por más peripecias intelectuales que se realicen, las consabidas y ya mencionadas acusaciones de subjetivismo, incluso al nivel trascendental. En esta línea de interpretación nos acercaría a otro célebre lector de Lichtenberg, también mencionado por Oyarzún, pero solo de paso, que es Wittgenstein, quien en el Tractatus, la proposición 5.64, afirma: llevado a sus últimas consecuencias, el solipsismo coincide con el puro realismo. El yo del solipsismo se contrae hasta convertirse en un punto inextenso y queda la realidad con él coordinado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.